¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿cómo minimizar la brecha entre conocimiento científico generado y el currículum? Bueno, antes que nada, pienso que es importante definir lo que es conocimiento científico. Es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. También, currículum es la expresión de proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones, y en general de todos sus miembros. En el currículum se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas de un país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. De estas definiciones podemos entender un poco el problema que en México se viene dando, ya que el currículum mexicano es una adaptación de los currículum de otros países. En este caso, quizás miembros de la OCDE, donde ya han aplicado sus propios currículums, sus planes y programas, pero en otros contextos y en otras realidades socioeconómicas totalmente diferentes, y que no necesariamente deben de ser adecuados para nuestro país. En México lo ideal sería que aquí se desarrollara el currículum en función a las necesidades y problemas del mismo país, que bueno, es lo que idealmente debería de ser, pero sin embargo solamente se adapta del de otros países. Pienso que una parte importante de la solución para salvar esta brecha sería que los docentes de cada plantel, en conjunto con los directivos, pudieran elaborar este instrumento localmente en función de las necesidades de la propia comunidad y del propio entorno y de los propios estudiantes, y luego currículum irlo subiendo por niveles hasta llegar todos a estos académicos que se encargan de elaborar este currículum, pero sí, por supuesto, dejar de lado los que vienen de otros países, sino más bien que sea 100% elaborado aquí. O sea, por supuesto sabemos que necesitamos de docentes y directivos muy preparados que sean capaces de llevar a cabo esta práctica. En 2015 la prueba PISA, que es una prueba que evalúa y da seguimiento a las tendencias de los estudiantes en cuanto a adquisición de conocimientos y habilidades en los distintos países y en diferentes subgrupos demográficos de cada país, nos dice lo siguiente. Bueno, debo mencionar que en 2015 la prueba PISA se enfocó al área de ciencias, ya que cada prueba PISA siempre mide un determinado indicador diferente. Pueden ser habilidades matemáticas o habilidades de lectura, pero en 2015 se enfocó al área de ciencias. Y cito del mismo reporte lo que dice: en México, la disposición de los estudiantes hacia los métodos científicos de investigación es algo menos positivo que lo observado en otros países de la OCDE. Por ejemplo, 75% de los estudiantes declaran que algunas veces los científicos cambian de opinión respecto a qué es la verdadera ciencia, comparado con un promedio de la OCDE de 80%. Y a su vez un 80% de los estudiantes en México concuerdan que realizar experimentos más de una vez es una buena manera para comprobar los propios hallazgos, comparado con un promedio OCDE del 85%. Como en todos los países, en México, el mayor respaldo por parte de los estudiantes en torno a estas afirmaciones está asociado con un mejor desempeño en la prueba de ciencias de PISA. Bueno, en México, el estudiante mexicano pienso que está alejado de lo que es la construcción de conocimiento científico. El estudiante mexicano no piensa científicamente, y no me refiero con esto a que todo el tiempo piensen en quizás llevar material de investigación y poder hacer una ciencia en forma, sino más bien que tengan el método científico
incorporado a su quehacer diario, como una competencia más, como ya se ha empezado a hacer en otros países como Estados Unidos. Ya se ha empezado a implementar como una competencia el pensamiento científico, y se puede cualificar y cuantificar de la misma manera. Bueno, con respecto a esta brecha entre conocimiento científico generado, vamos a referirnos a conocimiento científico generado en el mundo y también en México. En México el grave problema es que el conocimiento científico no tiene la difusión tan importante como debería tenerla, e idealmente sería muy positivo que lo tuviera y se pudiera incorporar de la misma manera a los planes y programas oficiales. Aquí en México la mayor difusión que se tiene tanto en medios electrónicos como en televisión y radio es farándula, es quizás deportes, y a lo que es conocimiento que se genera aquí por parte de mentes mexicanas, pues es muy poco. Entonces el estudiante mexicano está alejado de lo que es los nuevos descubrimientos y avances en el área científica. También existe un periodo importante de tiempo entre el conocimiento generado tanto a nivel mundial, como les mencionaba con el local, para que este conocimiento se pueda adaptar a los planes y programas actuales. O sea, tenemos un delay ahí muy importante, porque el conocimiento se genera, pero tarda 5 o 10 años en poder ser incorporado a los planes y programas. Y todos sabemos que en 5 o 10 años pues muchas cosas pueden cambiar, sobre todo hablando en el sentido científico, que los conceptos siempre están reestructurándose y se están creando quizás en muchas ocasiones nuevos. Entonces es muy importante que los conocimientos que se generan sean adaptados lo más pronto posible a los planes y programas que se piensan implementar en el país. Pienso también que, bueno, como les comentaba, la elaboración de los instrumentos debe ser un proceso incluyente, es decir, que no se haga a puerta cerrada. Debe de contar con la participación de los docentes que así lo decidan, sumarse de cualquier latitud del país y presentar estos currículums locales que, como yo propongo, deberían ser desarrollados en el mismo plantel. De allí irlo subiendo, y en base a todo ese conjunto de material que se haya juntado, elaborar un currículum y planes y programas que ya entonces debería ser el que se implemente en México, y no necesariamente una adaptación de otros países, es decir, que no nos vengan a recetar la medicina que ya le sirvió a otro paciente, sino que nosotros tenemos que generar nuestra propia medicina en función de nuestros propios, de un propio diagnóstico generado aquí en el país. Y qué mejor que por los docentes que siempre están de a pie, día a día en las aulas. Son ellos los que tienen el conocimiento y saben bien cuáles son los problemas de los niños mexicanos en el día a día. Bueno, la brecha entre el conocimiento generado y el currículum representa un grave problema a la hora de construir la identidad científica de los estudiantes, que no solo reciben conocimientos que en ocasiones no van de acuerdo a las necesidades reales de su comunidad, y por supuesto tampoco a sus gustos personales, ni tienen que ver con el mundo que se reestructura cada día, y mucho menos con su mundo diario. También el currículum impacta, no impacta en la manera en que las escuelas no tienen muchas veces el equipamiento necesario para poder llevar a cabo los experimentos que nos marcan los planes y programas, y entonces esos
conocimientos pues se quedan en el papel. En realidad no hay una práctica que genere un aprendizaje significativo. Y bueno, no es lo mismo ver el experimento de cómo reaccionan químicos unos con otros al mezclarlos para generar una reacción, simplemente leerlo en el papel. Pienso que no genera aprendizaje significativo esta práctica, razón por la cual el currículum es ambicioso, a la vez que no proporciona los recursos de equipo ni en talleres ni en general en las escuelas para que los estudiantes puedan llevar a cabo estas prácticas. Es decir, la realidad, una vez más, choca con los planes y programas oficiales. Pienso que una manera de acortar esta brecha entre el contenido científico generado y el currículum consiste, como ya les mencionaba, en elaborar estos instrumentos en el propio centro educativo. Si bien no sería posible hacerlo tal cual, pienso que el docente debería de hacer una adecuación de ese currículum, planes y programas oficiales, bajarlo un poco a la realidad de su aula, y en la medida de ejercer un poco su libertad de cátedra, poder incorporar poco a poco los conocimientos científicos que se generan en el mundo, y también con más hincapié en los que se generan en México, irlos incorporando en ese currículum oficial a través del currículum oculto, ¿sí? Sabemos que este currículum oculto es la construcción de conocimiento que se va dando de una manera inherente a la misma práctica de la construcción de conocimiento. Entonces, el docente puede ir infiriendo al alumno a que vaya investigando temas de actualidad, a que vaya compensando esas carencias del currículum oficial y adaptándolas también un poco al propio contexto del niño y del alumno. También, bueno, es muy importante que involucremos a los padres de familia desde las diferentes esferas de convocatoria posibles, con la finalidad de poder hacerlos parte de esta forma de trabajo, para poder hacerlos partícipes en el conocimiento, en la construcción del conocimiento de sus hijos, y que ellos mismos también estén pendientes de los avances científicos y tecnológicos que surgen día a día. Esto cumple una doble función, ya que también sirve para que los padres de familia lean y participen. Barrow señala que cualquier actividad práctica que se asuma presupone deliberadamente alguna posición teórica. Por el contrario, toda afirmación teórica tiene consecuencias en la práctica, aunque estas pueden ser indirectas. Y aquí, bueno, quiero cerrar con lo que les mencionaba, que mi propuesta es esa, que el currículum se elabore y se adecúe en los propios centros educativos para poder hacer ese enganche entre los conocimientos científicos generados en la actualidad y el currículum y planes y programas oficiales. Y también que se vaya introduciendo un poco por medio del currículum oculto a que los alumnos puedan ellos mismos ir investigando temas de actualidad y puedan ir haciendo un poco de criterio para poder adaptar ese currículum que viene de otros países, poderlo adaptar a su propia realidad, a su construcción de conocimiento diario, y que sea ya una práctica habitual en ellos el ver un tema y correr inmediatamente a investigar los avances más actuales y significativos en el campo del que estamos hablando. Bueno, esta sería mi propuesta. Sin duda es importante seguirlo comentando y bueno, este tema dará de qué hablar en un futuro cercano. Espero que podamos platicar en otro momento y muchas gracias por su atención y por habernos escuchado. Buenas tardes, noches o días. Saludos.